Voy a utilizar una frase que muy pocas veces se ha dicho: el mundo se ha vuelto completamente loco. Tenemos un presidente de los Estados Unidos acusado de varias cosas yendo a un juicio político. Tenemos un presidente de Brasil que en las últimas horas ha pedido perdón por dichos homofóbicos, pero siempre ha sido de esa manera y llegó a la presidencia de esa manera. Tenemos un presidente boliviano haciendo campaña, o un expresidente boliviano haciendo campaña desde la Argentina porque no quiere ingresar a Bolivia, porque teme por su vida. Si miramos el mapa y nos quedamos solamente en esto, decimos la cuestión del continente es ampliamente conflictiva, pero si miramos para el viejo continente, vemos que el Reino Unido se está queriendo ir de la unidad, la Comunidad Europea. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos en una época de transición, un reordenamiento, pero no por guerras, un reordenamiento internacional, esta vez en una faz pacífica. Jorge Elías es un gran periodista y le llamamos para que nos evacúe, para que nos diga qué está pasando en el mundo. ¿Cómo te va? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Hola Daniel, buen día. Muy bien, gracias. Contame, ¿cómo ves, cómo uno lo tiene que explicar si todos los días abre las páginas de los diarios, abre internet, se encuentra con este tipo de noticias que van saltando, con un Trump que va a un juicio político, puede llegar a destituirlo o no, cómo quedará afectado la imagen de un presidente de la nación? Mirar lo que pasó con Boris Johnson y lo que tiene que ver con la salida del Reino Unido del Brexit, qué va a pasar con la Comunidad Europea, y ni qué hablar de Evo Morales, que ya anunció que va a estar haciendo en los próximos días un acto, no se sabe bien si en Orán o dónde aquí en la Argentina para la campaña presidencial en Bolivia. ¿Cómo lo puedo llegar a sintetizar o entender breve, no digo brevemente, pero un domingo a la mañana digo, bueno, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Y en el mundo pasa que ha habido un cambio, y hay un cambio, evidentemente que yo te diría de todo lo que me nombraste, el gran cambio es Donald Trump. Es decir, que ha naturalizado lo que no es natural, y menos aún de un presidente de Estados Unidos que va contra toda la tradición de la democracia liberal, digamos, y democracia liberal no por la ideología, sino porque es la democracia que tenemos aquí en Argentina también, es decir, las instituciones. Y frente a esa naturalización, hoy tenés un mundo de líderes alfa y líderes beta. Líderes alfa son aquellos que se mantienen dentro de la democracia, pero se exceden, que es el caso de Donald Trump. Y por eso se ha votado el impeachment en la Cámara de Representantes, que es el caso de Vladimir Putin con sus 20 años de gobierno en Rusia, que es el caso de Recep Erdogan en Turquía, con su golpe de Estado y después de eso la depuración de las instituciones, es decir, de funcionarios y demás. Que es el caso de Xi Jinping, que no deja de ser el todopoderoso de China, más allá de que sea simpático. China no deja de ser un régimen comunista, cerrado, sin elecciones, en el cual, bueno, se está reprimiendo la protesta en Hong Kong, si vamos al caso. Entonces, dentro de esa naturalización de autócratas, bueno, evidentemente hoy se están imponiendo, y se está imponiendo, mencionabas el caso del Brexit, el caso de Boris Johnson, que tampoco es un líder a la vieja usanza, sino que es una especie de producto de la era Trump, que fuerza esta salida del Reino Unido, ahora con una nueva mayoría en la Cámara de los Comunes, con la aprobación que ha tenido el viernes y con una próxima sesión el 6 de enero, el Día de Reyes, y finalmente la salida que será el 31 de enero. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es producto de una mentira que empezó con David Cameron, que iban a estar mucho mejor los británicos, y después el mismo gobierno confirma que no es así, y con algo que lo iba a negociar directamente el gobierno, pero que por una ciudadana británica que fue a la corte y dijo, no, esto tiene que pasar por la Cámara de los Comunes, finalmente se demora. El 19 de marzo era la fecha que Theresa May, la ex primera ministra, tenía prevista la salida, no se dio porque la Cámara de los Comunes no lo aprobó. El 31 de octubre era la segunda fecha, no se dio porque la Cámara no lo aprobó. Theresa May renuncia, hay elecciones, en las elecciones gana Boris Johnson. Hoy los conservadores avasallan sobre todo a los laboristas, que están en su peor momento, y frente a esto, bueno, la fecha es el 31 de enero. A partir del 31 de enero
empieza otro proceso, que es la negociación de la salida. Es decir, se aprueba el Brexit, pero hasta el 31 de diciembre de 2020 el Reino Unido tiene que firmar tratados de libre comercio, sobre todo con la Comisión Europea. Lo que se aprueba es lo que Boris Johnson negoció en Bruselas para esa salida y lo que va a tener que pagar el Reino Unido para salir, porque no es gratis, nada es gratis en este mundo. ¿Y cómo te queda? Encima, a ver, dentro de las cosas que pasan, hoy aparece una información sobre Emmanuel Macron que parece más de la política doméstica que de la política internacional. Para informar a la gente, decirle, Emmanuel Macron renunció a la jubilación que le correspondería por haber sido primer ministro una vez que finalice su mandato, como lo que acá se está pidiendo después del fin de semana, que es basta de las jubilaciones de privilegios para los expresidentes, exlegisladores. En Macron, en Francia, dijo, yo no voy, renunció a esa posibilidad. Hasta eso tenemos dentro de un combo enorme, ¿no? Dentro de las protestas en Francia por el cambio que quiere hacer Macron del régimen de pensiones. Es decir, Macron desde el 5 de diciembre está al acecho no solo de los chalecos amarillos que vienen protestando desde hace más de un año, sino de los sindicatos. Sindicatos que van a paralizar el transporte en la víspera de Navidad, no hay tregua navideña, y esto es porque tiene dos fases. Por un lado, subir la edad de jubilación de 62 a 64 años. Y por el otro lado, terminar con 42 regímenes especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en Francia tiene el mejor sistema de jubilación desde el punto de vista ciudadano de Europa. ¿Por qué? Porque un ferroviario, por ejemplo, se puede jubilar a los 58 años, con una jubilación de más o menos 1.000 euros. Que no está mal dentro de lo que es Europa. Portugal son 400 euros, Suecia es el otro extremo, son 15.000 euros. Pero el caso de Francia, vienen con 3 huelgas generales, las huelgas continúan, es la segunda economía de Europa, entonces Macron, una suerte de, llamarlo gesto simbólico, dice, bueno, yo renuncio a la jubilación una vez que termine mi mandato como presidente. Es un gesto nada más, pero la negociación continúa. Se reunieron los sindicatos, que son 8, con el primer ministro, no llegaron a un acuerdo porque no quieren ceder. Cuando toda Europa cedió, es decir, la mayoría de los países de Europa, hoy los países de la OCDE, es decir, que son los países desarrollados, más o menos la edad de jubilación es como la Argentina. Está en 65 años para los hombres y de 60 a 62 años para las mujeres. En Francia es 64 es 62 y lo quieren llevar a 64. Pero en otros países, como Italia, por ejemplo, se ha subido la edad de jubilación sin problema, porque esto además no es inmediato. Es decir, el régimen nuevo de jubilación en Francia empezaría a regir en el año 2027, pero hoy los sindicatos se aferran a regímenes especiales que son privilegios en realidad y dicen, no cedemos frente a esto. Hoy hay 41 jubilados cada 100 personas activas en los países de la OCDE. En el año 2050 van a ser 58 sobre 100 personas activas. La pregunta es cómo se van a pagar esas jubilaciones. Por eso el gesto de Macron es una forma de decir, bueno, yo cedo, cedan ustedes también. Es nada más que un gesto. Un gesto que, por ejemplo, se pide aquí a la política local, que no lo ha tenido, pero bueno, al fin y al cabo son gestos que se vienen desde el exterior. Lo de Evo Morales, ¿cómo lo ves? Difícil. En principio, la presidenta provisional, que es Jeanine Áñez, había dicho que las elecciones podían ser entre marzo y abril. En Bolivia tenés por constitución, tiene que haber segunda vuelta a los 45 días. Y la premisa es que, contados los 45 días, la fecha de posible asunción del nuevo presidente o presidenta o quien fuere, sería el 6 de agosto, que es el Día de la Independencia. El tema de Evo Morales es lógico que él haya venido a la Argentina, desde el punto de vista político es lógico, que haya venido a la Argentina con un gobierno afín y desde aquí poder hacer campaña para, primero, designar a un candidato. Pensá que Evo Morales desde 2006
no ha tenido delfín, es decir, no ha querido tampoco tener Claro. delfín, y de hecho por eso se hizo un plebiscito para la reelección indefinida el 21 de febrero de 2016, perdió. A pesar de eso, ahí tenés otro líder alfa, utilizó recursos constitucionales, no se salió de la Constitución, pero se excedió para poder ser candidato, termina siendo candidato y termina en el desastre que fue el 20 de octubre, con las revueltas, con 30 y tantos muertos y demás, por los cuales tiene que responder. Pero al margen de eso, y al margen de la legitimidad que tiene la actual presidenta, que tiene los papeles bastante flojos, te diré, Evo Morales lo que quiere hacer es, bueno, desde Argentina, lo que él quería hacer en realidad era volver a Bolivia y hacer campaña en Bolivia. Claro. Lo que pasa es que la Fiscalía General dicta una orden de aprehensión por la cual él no puede entrar en Bolivia porque lo llevan a testificar a La Paz y efectivamente puede quedar preso. Y además eso también es un riesgo frente a un clima tan caldeado. El MAS hoy no tiene un candidato, lo tiene que decidir, y lo que quiere hacer Evo Morales es, en cierto modo, no te digo digitar, pero sí participar de esa elección del candidato del partido que él regenteó desde el año 2005. Sí. Obviamente que tiene que ver con la falta a ver, ¿cómo decir? El egoísmo del líder que no tiene sucesor y se queda sin sucesor. Ahí es donde provoca el gran vacío, ¿no? Como pasa con Evo Morales. Cuando aparece un sucesor, el sucesor se da vuelta, como es el caso de Lenín Moreno en Ecuador, donde claro. Rafael Correa tampoco puede volver porque tiene una orden de aprehensión. O como es el caso de Argentina es atípico, Claro. que Cristina Kirchner haya elegido por sí mismo, lo cual tampoco es muy democrático que digamos, pero que haya puesto a dedo a un candidato a presidente, porque al fin y al cabo también podrían haber ido a primarias, pero no las hubo. Es atípico porque movió los hilos, se movió dentro de la política para nombrar a alguien, porque si ella iba como candidata, no sé, quizás no ganaba las elecciones, además de todos los procesos y demás. Pero es el caso de Chávez. Chávez elige al peor candidato, es decir, tenía para elegir a Diosdado Cabello, por ejemplo, que también hubiera sido un régimen fuerte, pero era el sucesor natural y terminó eligiendo a Nicolás Maduro. Hoy tenés la sexta Navidad en recesión de Venezuela, más allá de violaciones de derechos humanos y todo lo que está ocurriendo. Daniel Ortega en Nicaragua es otro caso, es decir, es Daniel Ortega y hasta ahí llegó el Frente de Liberación Nacional. Estos líderes alfa, es muy difícil que tengan un sucesor natural. Yo te decía Putin hizo un enroque con Dmitry Medvedev en estos 20 años, quedó como primer ministro, pero seguía manejando él los hilos del poder. Por eso, cuando hay liderazgos tan fuertes, y la novedad es que no se apartan de la democracia, sino son dictaduras militares impuestas, sino que utilizan resortes constitucionales y utilizan resortes de la democracia para seguir ganando elecciones, para reformar constituciones y para seguir en el poder. Jorge, que tengas un gran año. Gracias por estos minutos. Como siempre, la amabilidad con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Igualmente, feliz año para todos ustedes. Gracias. Jorge Elías, un gran periodista, analista internacional, contándonos todo lo que tiene que ver con este contexto internacional y obviamente lo que depara el año que viene ya es muchísimo en materia internacional, como recién nos detallaba Jorge Elías.